El ejercicio número 6 dice: leer por teclado una serie de 5 números reales. El programa debe indicarnos si los números están ordenados de forma creciente, decreciente o si están desordenados. Lo hemos hecho en diagrama NS y hemos definido el iterador como entero. Después definimos dos variables creciente y decreciente como lógicas y definimos nuestro arreglo num como real. Y su dimensión le asignamos 5 posiciones. Luego pusimos nuestro ciclo para con el iterador valiendo 0 hasta 4 con paso de 1 en 1 y le pedimos que digite los números y se va a ir llenando a medida que va recorriendo el ciclo hasta 4 y va a guardar cada valor en cada posición de nuestro arreglo. Luego a creciente le asignamos el valor de falso y decreciente también, los dos asignados el valor de falso. Y pasamos a otro ciclo para donde vamos a recorrer todo el arreglo desde 0 a la posición 3. ¿Y por qué lo hicimos desde 0 a 3? Porque vamos a ir mirando la siguiente posición. Cuando ponemos aquí el arreglo iterador más 1, es por eso que no podemos llegar a 4, sino en este caso se saldría fuera del arreglo al comparar, al ser este condicional del número de iterador que va recorriendo a un iterador más. Es por eso que solo va a llegar a 3. Entonces dice que si el número de iterador comparado con el número siguiente del arreglo, si es menor, esto va a querer decir que creciente se va a poner en verdadero porque nos está mostrando de que está en forma creciente. Y va a pasar al otro condicional donde nos va a mostrar exactamente lo contrario si está decreciente, si el número de iteración donde va comparado con el siguiente es mayor, entonces es decreciente. Pero va a seguir comparando, recorriendo el ciclo y puede que esto varíe, entonces puede que sigan en creciente o sigan decreciente. O puede que los números terminen estando mezclados y todo eso va a estar comprobado. Va a ir comprobando posición por posición de nuestro arreglo. Al salir vamos a entrar en otro condicional donde vamos a decirle que si creciente al salir del ciclo y recorrer todo el arreglo, si creciente terminó en verdadero y decreciente terminó en falso, ¿qué quiere decir? Que el arreglo está en forma creciente. Pero si no es así, y si creciente terminó en falso y decreciente en verdadero, entonces el arreglo está en forma decreciente. Pero si no terminó siendo ninguna de estas dos condiciones, entonces es que el arreglo está en forma desordenada. Y vamos a ejecutarlo. El arreglo está en forma creciente. Lo vamos a poner decreciente. El arreglo está en forma decreciente. Y ahora lo vamos a poner desordenado. El arreglo está en forma desordenada. El ejercicio está terminado.
El ejercicio número 7 dice lo siguiente. Crear un programa que lea por teclado un arreglo de 6 números y la desplace una posición hacia abajo. El primero pasa a ser el segundo pasa a ser el tercero y así sucesivamente. El último pasa a ser el primero. Bien, aquí definimos nuestro arreglo num, nuestra variable último y nuestro iterador i como enteros, y la dimensión de nuestro arreglo va a ser de 6 posiciones, y con el ciclo para, desde el iterador valiendo 0 hasta 5 sumando de 1 en 1, vamos a ir ingresando los números el usuario y se va a guardar en cada posición de nuestro arreglo. A la variable último le vamos a asignar el último número o valor guardado en nuestro arreglo. Bien, aquí entonces recordemos que nuestro arreglo es de 6 posiciones. Por lo tanto, si quisiéramos recorrer todo el arreglo, tendríamos que hacerlo como aquí. De 0 a 5 serían 6 posiciones. Entonces, aquí el iterador lo vamos a asignar en 4. ¿Por qué? Porque después aquí vamos a decir que el iterador valiendo 4 le sumamos 1. Este va a valer la posición 5. La última posición le vamos a asignar el valor que está en el número 4. Se lo vamos a asignar aquí. Y así va a ir recorriendo. Va a restarle 1 y la posición 3 ahora va a tener la posición 2 y así va a ir cambiándole las posiciones hasta llegar a 0, en donde en la posición número 0 va a quedar el primer número que estuvo, pero hay que reemplazarlo, en donde vamos a poner ahora. ¿Se recuerdan que habíamos asignado acá a la variable último el último número del arreglo? Entonces ahora ese último número lo vamos a pasar a la posición primera. Y vamos a mostrar el arreglo tal cual quedó. El nuevo arreglo es, y ahora sí lo vamos a recorrer desde el iterador valiendo 0, desde la posición 0 aquí en nuestro arreglo hasta 5, van a ser 6 posiciones y va a mostrar todo nuestro arreglo. Lo vamos a poner sin saltar. Aquí le pusimos un salto de línea. Vamos a ejecutar. Muy bien. Entonces ingresamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vemos que el número 6 está en la parte de adelante. 1, 2, 3, 4, 5. El ejercicio número 7 está terminado.
tenemos el ejercicio número 8. Definimos nuestro arreglo num, nuestro iterador para recorrer el arreglo, la variable dato, la variable posición y otro iterador j, todos como enteros. Vamos a definir la variable creciente como lógica y vamos a poner la dimensión de nuestro arreglo num, que va a ser de 6 posiciones. Dentro de repetir hasta que, vamos a inicializar nuestra variable creciente en verdadero. Entonces vamos a digitar los 5 números recorriéndolo con un ciclo para y vamos a pedir esos números y los vamos a guardar en nuestro arreglo. Vamos a comprobar si el arreglo está ordenado. Con nuestro ciclo para vamos a recorrerlo y vamos a poner un condicional dentro donde va a ir comprobando que si este condicional está ordenado, simplemente va a salir y va a continuar, va a salir del ciclo. Pero si no está ordenado, va a cambiar a nuestra variable creciente, la va a cambiar a falso, va a venir. Y si creciente vale falso, eso quiere decir que no está ordenado. Entonces, si es falso, nos va a decir el arreglo no está ordenado, digite nuevamente. Pero si está ordenado, sale sin decir nada del ciclo, viene acá sin decir nada, viene y comprueba. Creciente es igual a verdadero, como estaba al principio de repetir hasta que, sí es verdadero, pues entonces continúa porque el arreglo ha sido ingresado de forma ordenada. Ahora dice digite un valor a agregar y vamos a agregar el dato, vamos a poner el dato que vamos a agregar en nuestro arreglo. Vamos a definir, a darle un valor a nuestra variable posición. A nuestra variable posición le vamos a asignar el número 0. A la variable, nuestro iterador j, le vamos a asignar el 0 también. Y vamos a recorrer el arreglo para saber la posición donde insertar el dato. En este caso yo puse un ejemplo. Ingresamos el 1, 2, 3, 5, 6 y vamos a ingresar el 4. En este mientras va a ser que mientras nuestro arreglo tiene que llegar a valer menos que dato, tiene que ser menor. Cuando ya sea igual a dato, ahí ya se va a detener nuestro condicional. Entonces j vale menos que 5 y el número del arreglo vale menos que el dato, si supuestamente hemos ingresado 4. Entonces aquí va a ir sumándole a posición y sumándole al iterador para que vaya recorriendo hasta que llegue a 4. Cuando llega a 4 directamente va a decir son iguales y aquí debe ser menor el arreglo iterador j. Entonces va a salir del mientras y vamos a desplazar una posición para hacer espacio para el dato. Es así que aquí vamos a usar este ciclo donde vamos a ir corriendo. Lo vamos a recorrer de atrás para adelante. Si el número es 4, recordemos que nuestro arreglo es de 6 posiciones. Vamos a recorrer desde la posición número 4. Recordemos, 0, 1, 2, 3, 4 va a ser la posición 5. ¿Y esto por qué lo hacemos? Porque vamos a ir desde una posición más. Si iterador ahora vale 4, un arreglo va a tener su última posición en el 5. Entonces es por eso que necesitamos que el iterador valga 4. Y le vamos a ir restando 1 y va a recorrer hasta el número de posición. Entonces aquí, ¿qué es lo que haría? Correría justamente este ciclo, correría el 6 a la última posición, el 5 a la penúltima posición y aquí va a quedar no vacío, va a quedar el 5 en sí. Pero ¿qué vamos a hacer? En el número de posición, como ya sabemos, ¿sí? La posición, el valor que tiene la posición, entonces ahí va a ir asignado el dato. Hacemos un salto de línea y ponemos el nuevo arreglo es. Y vamos a recorrer el arreglo mostrando claramente el orden de nuestro arreglo. Vamos a hacerles algunas modificaciones.
y vamos a ejecutar. Digite un número. Vamos a digitar, como lo vimos en el ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 5 y el 6. Digite un valor a agregar. Vamos a agregar el 4. Y vemos que nuestro arreglo está ordenado. El nuevo arreglo es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El ejercicio está terminado. Aquí tenemos el ejercicio número 9 que dice leer por teclado un arreglo de 5 elementos numéricos y una posición entre 0 y 4. Eliminar el elemento situado en la posición dada sin dejar huecos. Hemos definido la variable num, lo hemos hecho esto en diagrama NS. Definimos el iterador y la variable posición como enteros. Aquí ponemos la dimensión de nuestro arreglo que va a ser de 5 posiciones, y con el círculo para vamos a ingresar todos los datos para nuestro arreglo, cada uno de ellos, los guardamos y luego con el ciclo repetir hasta que es que vamos a pedir la posición del arreglo, que vamos a ponerle aquí una condición y le vamos a decir que esto se va a repetir entre tanto el número que le ingrese a la posición sea mayor o igual a 0 y sea menor o igual a 4. Dentro de ese rango, si pone un número allí, es que lo va a aceptar y vamos a entrar en el siguiente ciclo, donde va a recorrer nuestro arreglo iterador valiendo la posición hasta 3. Y aquí vamos a entrar, porque hasta 3 es porque, bueno, vamos a recorrer una posición más aquí, evaluando el arreglo. Entonces no podemos llegar a 4, sino aquí se pasaría 1. Desde posición, no sabemos qué posición ha ingresado el usuario. Entonces el iterador va a comenzar valiendo esa posición. Va a ir recorriendo a partir de esa posición y va a borrar el número de posición. Lo va a borrar aquí ingresándole el número siguiente y va a recorrer hasta el final del arreglo. Lo va a recorrer corriendo los números una posición. Aquí ponemos un salto de línea, el nuevo arreglo es, y ponemos aquí el ciclo para que se vean los elementos. Los elementos del arreglo, como quedó sin el elemento que se ha eliminado. Vamos a ver este arreglo. Muy bien, vamos a ingresar un -1 a ver si nos toma. Digite una posición del arreglo, está mal. Voy a digitar un 6. Digite la posición del arreglo, voy a digitar un 10. Ahí estamos en el repetir hasta que. Vamos a ingresar el número 5. Digite la posición del arreglo. Recuerden que era menor o igual a 4, yo puse 5. Vamos a poner 4. Y entonces nos muestra que en el elemento
0, en la posición 0 el elemento es 1, en la posición 1 el elemento es 2, en la posición 2 el elemento es 3 y en la posición 3 el elemento es 4. Borramos el 5 que habíamos ingresado aquí. El último número era el 5. El ejercicio está terminado. El ejercicio número 10. Leer dos arreglos de 5 números enteros cada uno, que estarán ordenados crecientemente. Copiar o fusionar los dos arreglos en un tercero, de forma que los números
sigan ordenados. Muy bien, para comenzar este ejercicio definimos tres iteradores. El iterador i, j y k como enteros, definimos la variable creciente como lógica y definimos nuestros tres arreglos, el arreglo a, el arreglo b y el arreglo c como enteros. El arreglo a y b van a ser de 5 elementos cada uno, 5 posiciones, y el c va a ser donde vamos a copiar el a y el b. Ahí en el 10 y va a ser copiado de forma ordenada ascendentemente. Comenzamos, digite los elementos del primer arreglo y ponemos el ciclo repetir. ¿Hasta qué? En donde inicializamos la variable creciente como verdadera y vamos a guardar el arreglo a. Vamos a recorrer el ciclo desde el iterador que vale 0 hasta 4, porque recordemos que este arreglo es de 5 posiciones, sumando de 1 en 1, y vamos a guardar todos los elementos en el arreglo A. Comprobamos si el arreglo está ordenado con este ciclo. Recorremos el arreglo y vamos a ver si el arreglo en la primera posición es mayor a la segunda posición. Entonces, si esto es así, creciente va a cambiar a falso y sale del ciclo. Lo va a recorrer todo igual, pero va a salir y creciente va a quedar en falso. Si está ordenado crecientemente, creciente va a seguir siendo verdadero. Ahora, si creciente pasó a ser falso, entonces nos va a decir el arreglo está desordenado, vuelva a digitarlo. Creciente es falso, no es verdadero, entonces va a volver a repetir todo, va a pedir que ingrese. Si ha ingresado todo bien, pues aquí va a entrar al ciclo, no va a cambiar nunca creciente a falso y nunca va a entrar en este condicional y va a salir. Eso es lo mismo que vamos a hacer con el segundo arreglo de la misma manera. O sea que repetimos todo. Si ven bien el video en forma lenta, van a darse cuenta que yo copié y pegué y solo cambié aquí que el arreglo era el B, el arreglo número 2, el B, pero la variable creciente volvimos a usar la misma variable. Aquí le asignamos a cada iterador su valor, al del iterador i del arreglo A, 0, al iterador j del arreglo B, 0, y al iterador k para el arreglo C también lo inicializamos en 0. Con el ciclo mientras vamos a evaluar lo siguiente. Mientras el iterador sea menor a 5 y el iterador j sea menor a 5, vamos a hacer lo siguiente. Con un condicional vamos a recorrer y vamos a ver. Si la primera posición del arreglo A es menor a la primera posición del arreglo B, pues entonces vamos a guardar la primera posición del arreglo A en el arreglo C, que es el que tenemos que armar, y va a sumar el iterador 1. Pero si no es así, si es que el B es menor al A, lo vamos a comprobar acá, entonces es que el B, la primera posición del B, se va a guardar en el C y va a sumar 1 en el iterador J. Y así va a recorrer, acá va a sumar 1 en el iterador K para que sume una posición en el C, que en el C se puede haber guardado la primera posición del A o se puede haber guardado la primera posición del B. Y así va a ir recorriendo, mientras el iterador sea menor a 5 y el J sea menor a 5. En el momento en que una de estos dos iteradores sean igual a 5, ya allí va a salir del ciclo mientras y va a venir aquí, vamos a terminar de comprobar, porque cada arreglo, el A y el B, tienen los mismos elementos, pero de acuerdo a que uno de los dos se guarde primero, va a haber uno que le va a faltar guardar un elemento. Entonces vamos a hacer este condicional para comprobar si el iterador del arreglo A ha llegado a 5, entonces quiere decir que el iterador J necesita terminar de ser recorrido. Entonces va a terminar el recorrido así aquí para guardar la última posición del B en el C. Pero si no es así,
y ha sido el A el que ha quedado incompleto en guardar en el C, entonces lo vemos aquí y va a terminar de guardar el último elemento, y por último va a mostrarnos el arreglo C con todas sus posiciones y fusionados cada elemento del arreglo A y del arreglo B. Vamos a ejecutar. Yo aconsejo, para que veamos mejor el funcionamiento de este programa, es que en un arreglo pongamos números pares y en otro arreglo pongamos números impares. Vamos a comenzar con los números impares. Ahora vamos a almacenar los elementos para el arreglo B. En el arreglo B van a estar los pares. Ahora vamos a ver cómo queda nuestro arreglo C. Y nos muestra todo el arreglo desde su posición 0 hasta el final, y nos muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos ordenados. El ejercicio 10 está terminado. Estudien, sigan ejercitándose, hagan los ejercicios de diferentes maneras, en pseudocódigo, en diagrama NS, en diagrama de flujo. Sigan y no se cansen de ejercitarse. Tienen que tener tiempo de programación, tiempo de estar allí ingresando código y probando todos los programas y ejercicios que les hemos pasado. Continuaremos para las siguientes clases enseñando nuevos métodos dentro de la programación básica en PCInt.